¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver uno de los cánceres más importantes, que es carcinoma vasocelular. Y es que, bueno, el carcinoma vasocelular es un tumor cutáneo con un carácter invasivo local especial que se asocia a mutaciones que activan la vía de transmisión de señales Hedgehog. El carcinoma vasocelular es el cáncer invasivo más frecuente en los seres humanos, llegando a casi 1 millón de casos en Estados Unidos. Son tumores de crecimiento lento que pocas veces van a metastatizar y pues la gran mayoría se detectan en una fase temprana y se curan mediante una extirpación local. Sin embargo, un pequeño número de tumores, menos del 0,5, van a invadir la zona y pueden producir desfiguraciones o de forma muy infrecuente metastatizar a lugares alejados. Aparecen en lugares que son expuestos al sol, en adultos mayores que tienen piel pigmentada, como en el carcinoma epidermoide, la incidencia de carcinoma vasocelular aumenta en el marco de inmunodepresión o de trastornos de la reparación del ADN, como la xerodermia pigmentaria. Bien, hablando de la patogenia, hay que decir que la mayoría de los carcinomas vasocelulares tienden a mutaciones que llevan a una falta de control de las señales Hedgehog. Como es a menudo en el caso de la biología y la medicina, el estudio de un síndrome génico infrecuente asociado a un alto riesgo de una enfermedad frecuente, por ejemplo, carcinoma vasocelular, nos ha llevado a aclarar mecanismos patógenos en importancia general. El síndrome en cuestión que nos ha ayudado es el síndrome de carcinoma vasocelular no voideo, conocido como SCBCN, o también conocido como síndrome nevo-vasocelular o síndrome de Gorlin. Es un trastorno autosómico dominante caracterizado pues, por la aparición de múltiples carcinomas vasocelulares y a menudo antes de los 20 años de edad. Estos van a estar acompañados de otros diversos tumores, especialmente meduloblastomas, puede estar fibromas ováricos y queratoquistes odontógenos, hoyuelos en las palmas y las plantas y ciertas anomalías del desarrollo. Bien, el SCBCN es uno de los diversos síndromes que son cancerosos que van a estar asociados a manifestaciones cutáneas, y aquí tenemos algunos más. Aquí tenemos la tabla y aquí podemos ver que por lo menos el síndrome de carcinoma de célula basal no voideo es autosómico dominante del cromosoma 9 del brazo largo 22 y afecta PTCH, y que es el gen de patrón de desarrollo para carcinomas vasocelulares múltiples, meduloblastoma y quistes mandibulares. En fin, bueno, pues continuando, el SCBN, como ya habíamos visto, es uno de los diversos síndromes cancerosos que ya están asociados a manifestaciones cutáneas, y el gen, propiamente, el gen asociado al SCBCN va a ser el PTCH, que pues es un supresor tumoral que es homólogo humano al gen de desarrollo de la drosófila, que se llama PACHET, la drosófila del mosquito. Bueno, los sujetos con el SCBCN nacen con una mutación de la línea germinal con pérdida de función del alelo PTCH, y el segundo alelo normal es inactivado en los tumores por una mutación adquirida, ya sea por azar o por la exposición a diversos mutágenos, por ejemplo, la luz ultravioleta. Bien, la proteína PTCH, que es un receptor para Sonic Hedgehog, SHH, bueno, un componente de la vía de la transmisión de señales Hedgehog que va a determinar la polaridad durante el desarrollo embrionario, muy importante, regula la formación del folículo piloso y el crecimiento del pelo. En estado, como se le conoce, apagado, o sí, apagado, el PTCH existe pues formando un complejo con otra proteína transmembrana que se va a llamar SMO, por alisada, ¿no? Y la unión de Sonic Hedgehog con PTCH va a liberar a SMO, que a su vez va a activar el factor de transcripción de GL1. Y aquí podemos ver en este esquema que se encuentra en el Robbins, justamente se encuentra en la página 1157, nos esquematiza una vía de transmisión de señales Hedgehog normal y oncógena en la izquierda. Normalmente la PTCH y el SMO, como ya habíamos visto,
forman un complejo de receptor que puede unirse a Sonneth-Hedgehog, SHH, y ante la falta de SHH, PTCH va a bloquear la actividad de SMO. Cuando Sonneth-Hedgehog se une a PTCH, se va a liberar SMO para desencadenar la cascada de transducción de señales que va a llevar a la activación de GLI1 y de otros factores de transcripción. A la derecha vemos que, bueno, las mutaciones de PTCH y menos a menudo de SMO permiten que SMO envíe señales sin la necesidad de unirse a Sonneth-Hedgehog y producen la activación constitutiva de GLI1. La vía de transmisión de señales de GLI pues es una característica de los carcinomas vasocelulares que son esporádicos y de los tumores que son asociados al síndrome de carcinoma vasocelular novoideo o de Gorlin. Solo habría que agregar aquí en la patogenia que las mutaciones que activan la vía de transducción de señales Hedgehog pues también son frecuentes en los carcinomas vasocelulares esporádicos. Las mutaciones con pérdida de función de PTCH son frecuentes y alrededor de un tercio de estas mutaciones van a consistir en transiciones de citocinas por timidinas que se consideran características de la lesión V. Otros tumores tienen mutaciones activadoras de SMO y esta información ha preparado el camino hacia el desarrollo de inhibidores de moléculas de molécula pequeña de la vía Hedgehog que producen excelentes respuestas clínicas en los pacientes con un carcinoma vasocelular invasivo a nivel metastásico. Bien, en cuanto a la morfología, los carcinomas vasocelulares se presentan habitualmente como pápulas perladas que contienen vasos sanguíneos subdérmicos muy dilatados, que les vamos a llamar telangiectasias. Me gustaría que viéramos una de las telangiectasias, que es esta. Aquí lo tenemos. Y bueno, pues algunos tumores contienen melanina y se parecen superficialmente a los nevos melanocíticos o a los melanomas. Las lesiones avanzadas pueden ulcerarse eh, y producir una invasión local extensa del hueso o los senos faciales después de muchos años de descuido o en tumores de una malignidad inhabitual, lo que explica la designación arcaica de úlceras roedoras, así se le llama. Una variante infrecuente e importante del carcinoma vasocelular superficial se presenta como una placa eritematosa y en ocasiones pigmentada que puede simular formas tempranas de melanoma. Hay que tenerlo en cuenta. Histológicamente, las células tumorales se parecen a las de la capa de células basales que son normales en la epidermis, eso hay que tenerlo en cuenta, y surgen en la epidermis o del epitelio folicular y no de las superficies mucinosas. Se van a observar dos patrones de crecimiento. El primero son los crecimientos multifocales que se originan en la epidermis y a veces se extienden a lo largo de varios centímetros cuadrados o más de la superficie cutánea en un tipo superficie multifocal, de ahí el nombre. Y las lesiones nodulares que crecen en profundidad hacia la dermis en forma de cordones e islotes de células variables, que son basófilas, con núcleos hipercromáticos y van a estar embebidas en una matriz mucinosa y rodeadas pues rodeadas a menudo de muchos fibroblastos y linfocitos. Aquí vamos a ver la imagen, que sería esta. Tenemos. Bien. Las células de la periferia de los islotes de las células tumorales tienden a disponerse en forma radial con sus ejes largos, paralelos, que les vamos a llamar en empalizada. En secciones del el estroma se va a retraer alejándose del carcinoma. Aquí lo vamos a ver en esta imagen. En esta imagen lo podemos ver claramente. Muy bien. Y bueno, pues lo que crea hendiduras o artefactos de separación que van a ayudar a diferenciar los carcinomas vasocelulares de ciertos tumores de anejos que también se caracterizan por una proliferación de las células basaloides como la tricoepiteloma, como el tricoepiteloma. Bien. Y bueno,
hasta aquí de carcinoma vasocelular.